dejé de interesarme tanto por el desarrollo económico, pues yo dije, no, tarde o temprano el país va a ser rico. En cambio, si nosotros hacemos bien las ciudades, cada terreno que logremos salvar para un parque va a hacer la vida más feliz por cientos, tal vez miles de años, a muchos. Y cada terreno que no logremos salvar para un parque, pues se perdió para siempre, porque es muy difícil tumbar 10 hectáreas de ciudad para hacer ese parque. Después renuncié a mi nacionalidad norteamericana, ¿no? Me tocó hablar con iniciativa propia. Sí, claro. Y el embajador me decía, usted está loco, mire, esa fila que hay allá afuera, de 2 o 3 cuadras, darían cualquier cosa por tener lo que usted... Yo trabajé limpiando pisos y sacando canecas y limpiando baños en una especie como de McDonald's. Yo trabajé de obrero raso en construcción más de 2 años. Pero eso sí me formó porque por un lado uno se siente que es capaz de aguantar cualquier cosa, ¿no? Muy resiliente, ¿no? Yo aguanto lo que sea. Yo nunca pensé en ser alcalde o en ser presidente, sino en qué es lo que había que hacer. Eso sí me obsesionaba. Yo leía en el libro, siempre, cada minuto en el bachillerato, en la universidad, cada curso que tomé, cada libro que leyera, cómo se aplicaba eso a Colombia. Y me acuerdo que un tío mío, que yo amaba, me dijo, a su papá le hicieron esas cochinadas porque no tenía ni plata ni votos. Entonces yo dije, pues yo sí no voy a tener plata, pero sí voy a tener votos. Has sido 2 veces alcalde de Bogotá, pero ¿cuántas veces lo has intentado ser? He perdido como 7 elecciones. Yo llevo 40 años haciendo política casi y no hay un líder popular que pueda decir que yo le di dinero ni siquiera para comprar refrescos para una reunión. Un buen líder tiene que trabajar por sueños, por ideales, pero tiene que básicamente trabajar con un equipo de gente excelente, ¿no? Lo que ustedes están haciendo, digamos, con Coincides, ¿no? Podemos aprender a vivir mucho más felizmente. Ya tenemos suficiente desarrollo económico para lograr muchas de estas cosas. ¿Qué es lo primero que tú recomendarías a México, a estas ciudades, a Guadalajara, que debiéramos hacer nosotros como sociedad para, en trabajo conjunto con los gobiernos, hacer que sucedan esos sueños que hoy queremos para vivir mejor? Transporte masivo, que no sigan soñando que van a lograrlo con sistemas férreos. Es que lo férreo está de moda. El tren ligero que tienen aquí, pues muy lindo y demás, y todo el transporte masivo es bueno, pero por ejemplo, junto al BRT que nosotros tenemos en Bogotá, el tren ligero que hay aquí es Disney. Vamos cerrando los ojos y vamos hablando con el potencial presidente de Colombia en el mediano plazo. Y está ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Enrique Peñalosa, presidente de Colombia. ¿Qué les diría? Bueno, la verdad, Bienvenidos a Coincides, el podcast. Enrique Peñalosa Loro es exalcalde de Bogotá y un referente en el diseño urbano enfocado en la igualdad democrática. Su visión propone que la planeación de ciudades no solo sea una cuestión técnica, sino una herramienta para redistribuir la riqueza, garantizar acceso equitativo a espacios públicos y mejorar la calidad de vida. Peñalosa subraya que la movilidad activa y el espacio público son pilares fundamentales de equidad. Y durante su gestión, proyectos como el Transmilenio, las ciclovías y los parques públicos en Bogotá ejemplificaron esta filosofía. Es economista con estudios en las universidades de Duke y París y ha tenido una extensa carrera política en Colombia. Influenciado por su padre, Enrique Peñalosa Camargo, inició su trayectoria como investigador, profesor y funcionario público. Fue representante de la Cámara en 1990 y se convirtió en una figura en la política de Bogotá. Su carrera se enfocó en la alcaldía de Bogotá, donde fue candidato en múltiples ocasiones hasta ser elegido en 1997 y posteriormente en el año 2015. Acompáñennos mientras exploramos cómo estas ideas pueden inspirar el futuro de nuestras ciudades. Enrique Peñalosa es una historia de inspiración para los líderes de hoy. Líderes en Coincides. Bienvenidos. Líderes. By Coincides. A todas y a todos, sean muy bienvenidos. Hoy estamos de manteles largos, porque tenemos con nosotros en Líderes por Coincides a un personaje latinoamericano que está haciendo historia.
está haciendo historia, está dejando huella y está dejando un legado muy, muy valioso para sus compatriotas, pero también para los que no lo somos. Don Enrique Peñalosa, Hola, exalcalde de Bogotá y un gran amigo de Guadalajara y de México. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias, César. Realmente casi que todos los colombianos somos amigos de México, somos mexicanófilos totales. Así lo sentimos, así lo sentimos. Son ustedes muy cariñosos, son muy, muy sabrosos para platicar y sobre todo muy acogedores para poder abrirnos de capa entera y platicar de cosas que a veces no platicamos. Así es que encantados de estar contigo el día de hoy. Muchas gracias, César. Vamos a empezar por Enrique Peñalosa. ¿Quién es Enrique Peñalosa? ¿Dónde estudió la primaria? ¿Dónde estudió la prepa? ¿Por qué se fue a Estados Unidos a prepararse? ¿Y por qué regresa a Colombia? Bueno, en carrera, mi familia, mi madre era muy amante de las plantas, del arte, pintaba, pero aficionada. Mi padre era un apasionado del sector público y él, digamos, cosas que él hizo que me influyeron mucho sobre mí. Él fue mucho tiempo el gerente y símbolo de lo que fue la reforma agraria en Colombia, que estaba pues comprando forzosamente tierras para distribuir a campesinos. Uh-huh. Y obviamente yo, como cualquier niño de clase media alta, iba a un colegio privado y me daban duro de vez en cuando porque le estaban expropiando las tierras a algunos de las familias de mis compañeros. Fíjate nomás. Pero en todo caso, desde muy temprano me tocó pensar en el tema de la igualdad, o de esos temas me obsesionaron y estuve convencido de que el socialismo era la mejor manera de lograr que hubiera desarrollo económico e igualdad. A mí esos temas me obsesionaban como desde los 13, 14 años. ¿Y hasta qué edad? Pensaste y entonces, eso? No, en la universidad, después en la universidad, ¿por qué me fui a Estados Unidos? Bueno, curiosamente yo había nacido en Estados Unidos, pero solo viví un mes allá, o sea que nada. Porque mi padre fue a trabajar en el Banco Interamericano. Uh-huh. Y entonces yo estudié en Estados Unidos porque tuve una beca en una universidad muy buena, Duke, no por ser buen estudiante, sino por jugar fútbol. Mira. Y entonces allá tuve profesores maravillosos y muy rápidamente fue evidente para mí que el socialismo era un fracaso. Uh-huh. Que además porque en el mundo estaba mostrándose en esa época, hacia los 70s, y digamos en 1960 todavía no era evidente que era un fracaso, uh-huh. Pero ya en los 70 sí, era un fracaso total, tanto en términos de desarrollo económico como en términos de igualdad, porque uh-huh. había toda clase de élites y jerarquías y demás. Pero en esa época mi padre entonces, para ser rápido, se convirtió en el secretario general de la primera conferencia mundial de hábitat. Y mi papá ya había sido aficionado al tema urbano, él había sido concejal en Bogotá. Uh-huh. Y entonces esta fue la primera conferencia de Naciones Unidas para hacer conciencia sobre la importancia de la urbanización en el mundo. En esa época, pues ciudades como las mexicanas o las colombianas estaban creciendo como al 4% anual la población y las ciudades más. Entonces, para hacer la historia corta, en esos años dejé de interesarme tanto por el desarrollo económico. Uh-huh. Pues yo dije, no, tarde o temprano el país va a ser rico. En cambio, si nosotros hacemos bien las ciudades, cada terreno que logremos salvar para un parque va a hacer la vida más feliz por cientos, tal vez miles de años, a muchos. Uh-huh. Y cada terreno que no logremos salvar para un parque, pues se perdió para siempre, porque es muy difícil tumbar 10 hectáreas de ciudad. Claro, para hacer ese parque después. Entonces, desde esa época casi que he sido una pasión al tema urbano. Luego hice unos posgrados en Francia y unos 20 años después me di cuenta que había sido muy pobre en París, ¿no? Yo trabajaba mucho por las noches, pero 20 años después, porque mientras estuve en París, sí, fui infinitamente feliz. Claro. Tuve a París, tenía una ciudad hermosísima, parques, centros culturales, posibilidades deportivas, transporte maravilloso. Entonces, eso me mostró cómo una ciudad puede construir igualdad, puede hacer que la gente sea más feliz. Incluso mi universidad queda junto a los Jardines de Luxemburgo. Fíjate nomás. Y yo ahí encontraba con frecuencia actores, personas famosas y demás, gente muy adinerada, además,
Qué afortunado. como todos los demás, ¿no? Como cualquier otro ciudadano. Entonces, ese tema de estar allá me hizo más consciente que nunca que una ciudad puede ser muy potente y muy fértil para la felicidad. Claro, claro. Pero regresémonos a tu casa, a tu familia, a tu papá. Entiendo que tu papá fue secretario de Agricultura. Fue ministro de Agricultura, de nuevo siempre con el enfoque de buscar esta reforma agraria, de buscar más igualdad. Mi padre hacía parte como de una tecnocracia, digamos, para ponerlo de alguna manera medio de izquierda, en ese sentido de que buscaban igualdad, ¿no? Podíamos hablar de esto después, pero entonces estaba contrapuesta, esa Colombia rural de esa época que en los años 60 era incluso como 60% rural, hoy es 80 y pico por ciento urbano. Los congresistas, los senadores, casi todos eran terratenientes, latifundistas, era una élite terrateniente, entonces mi papá era el símbolo de todo lo que no les gustaba a ellos, primero de la reforma agraria y segundo de una tecnocracia antipolítica tradicional, no digamos no clientelar. Sí. Entonces, mi padre estuvo, sí, en ese ministerio y, en fin, para hacer una historia corta, por un debate que tuvo contra un senador corrupto y demás, es que terminó saliendo, mi padre terminó saliendo del ministerio y gracias a Dios por eso mi familia se fue a Estados Unidos y curiosamente yo entonces fui a Estados Unidos los últimos años de un colegio público en Estados Unidos y luego en la Universidad de Duke, pero curiosamente yo tenía nacionalidad de Estados Unidos, porque yo había nacido allá, Sí. ¿no? Pero curiosamente a mí nunca se me pasó por la mente quedarme en Estados Unidos a vivir, nunca. Y eso que viví como 7 años y en esa época no había WhatsApp ni cosas de esas, Sí. uno quedaba muy incomunicado y cuando estaba estudiando y viviendo en París más aún. Claro. Pero una vez, de las pocas veces que fui a Colombia, renuncié a mi nacionalidad norteamericana, ¿no? Me tocó hablar con iniciativa propia. Sí, claro. Y el embajador me decía, usted está loco, mire, esa fila que hay allá afuera de 2 o 3 cuadras darían cualquier cosa por tener lo que usted... Pero vaya a su casa y vuelva dentro de 8 días, piénselo y después viene a ver si todavía está convencido. Y me fui a mi casa y 8 días o 15 días después volví y renuncié. Entonces algo bien exótico. No porque yo tenga nada en contra de Estados Unidos, ni porque fuera izquierdista, sino porque en ese momento yo creía que eso podía tener un costo político. A mí ya me interesaba pensar eventualmente en el tema electoral. Una cosa que yo también hice en Estados Unidos mucho tiempo, que me formó mucho, creo yo trabajé muchísimo en trabajos sencillos, digamos, pero no un poquito, digamos, años. Yo trabajé limpiando pisos y sacando canecas y limpiando baños en una especie como de McDonald's. Yo trabajé de obrero raso en construcción más de 2 años. Yo trabajé vendiendo zapatos. Yo trabajé lavando platos. Yo trabajé de mesero. Yo trabajé en una fábrica de Dunkin' Donuts. Yo trabajé en un 7-Eleven todas las noches. En fin, y luego en París pues también, ¿no? En fin, entonces yo trabajé mucho y de alguna manera eso que es más divertido contarlo que vivirlo, la verdad no es tan, no es tan divertido. Yo a veces tenía un día de esos de trabajo de obrero raso en construcción y yo decía, acabo de desperdiciar otro día de mi vida que no va a volver nunca, ¿no? No es que yo dijera, uy, qué felicidad, qué maravillas, no. Pero bueno, pero eso sí me formó porque por un lado uno se siente que es capaz de aguantar cualquier cosa, ¿no? Muy resiliente, ¿no? Yo aguanto lo que sea, ¿no? Es vivir solo y muy escaso de dinero. Y eso lo hace a uno de alguna manera, creo, fuerte. Yo no creo que... Y en esos días aciagos, ¿pensabas en que ibas a ser candidato a la presidencia? Curiosamente es interesante. A mí me obsesionó siempre el tema público, pero nunca en términos electorales, de cómo es que iba a ganar, ni en ser. Yo nunca pensé en ser alcalde o en ser presidente, sino en qué es lo que había que hacer. Eso sí me obsesionaba. Yo leía en el libro, siempre, cada minuto en el bachillerato, en la universidad, cada curso que tomé, cada libro que leyera, cómo se aplicaba eso a Colombia, cómo se lograba que hubiera desarrollo económico, cómo se lograba que hubiera más igualdad, cómo se hacían ciudades mejores. Claro. Era mi obsesión, pero ¿qué es lo que había que hacer?
Y yo sabía que para llegar a eso había que tener un poder de alguna manera. Pero nunca pensé en cómo hacerme elegir, y debería haber pensado más porque me habría ido mejor. pero mi padre, digamos, a él hicieron unas jugadas políticas muy sucias, digamos, cuando él peleó contra estos congresistas, senadores corruptos. Y me acuerdo que un tío mío que yo amaba me dijo, a su papá le hicieron esas cochinadas porque no tenía ni plata ni votos. Entonces yo dije, pues yo sí no voy a tener plata, pero sí voy a tener votos. Entonces a mí me han ofrecido muchas veces yo realmente en mi primera etapa tuve algunos cargos por nombramiento, fui director de planeación, fui subgerente de mi región, fui subgerente de la empresa Acueducto, fui secretario económico del presidente Virgilio Vargas, pero realmente siempre elegido. Y después, por ejemplo, me han ofrecido muchas veces ser ministro, por ejemplo, y nunca me que no. A mí me interesa un cargo por elección, ¿no? Porque yo no quiero tener jefe. Y no quiero que los temas controversiales, que son los interesantes e importantes, entonces si yo voy a hacerlos, entonces el presidente diga, no, entonces tiene que irse, no. Entonces yo prefiero que me elijan, así pierda muchas veces. Soy un especialista en perder elecciones. Bueno, esa era mi pregunta. Has sido 2 veces alcalde de Bogotá, pero ¿cuántas veces lo has intentado ser? Mire, yo fui una vez elegido concejal de Bogotá, fui elegido una vez. Yo cuando me lancé al Congreso era una cosa loca, porque solo había maquinarias en esa época, solo. Y compraban votos y reparten platas a los líderes populares. Yo llevo 40 años haciendo política casi, y no hay un líder popular que pueda decir que yo le di dinero ni siquiera para comprar refrescos para una reunión. Nunca, jamás. Es una política distinta a la que dices del Congreso. Yo comencé a hacer una política que no se hacía en esa época, que era salir a repartir volantes a los buses y demás. Asombrosamente salí elegido al Congreso, ¿no? A la Cámara, fui diputado. Sí. Y después he perdido como 7 elecciones en diferentes niveles. Primero perdí varias antes de ser alcalde, después otras para ser alcalde perdí, después para ser presidente. Dicen que las derrotas enseñan, ¿no? Si eso fuera cierto, yo sería un sabio, ¿no? Pero no, creo que no. Pero ¿cuántos personajes mundiales han perdido elecciones? Y muchas. Muchos. Bueno, lo que es cierto es porque le preguntan a uno por qué sigue lanzándose, ¿no? La verdad hay muchas cosas que me gustan a mí en la vida. A mí me apasionan muchos temas, como estar aquí en Guadalajara y contribuir de alguna manera. Este tema me apasiona y trabajo en muchas ciudades del mundo, ¿no? En el África estoy trabajando mucho ahora, que me parece especialmente fascinante porque es donde las ciudades están creciendo más. Pero me apasiona mi país y lo que se puede hacer. Entonces, pero a veces le pregunto, ¿por qué lanzarse tantas veces si uno pierde, no? Entonces, yo digo, mire, Van Gogh, y sin jamás ponerme en el mismo nivel que este genio, pero simplemente para ilustrar, yo lo que entiendo es que nunca vendió un cuadro en su vida, vendió 1 o 2, muy poquitos, ¿no? ¿Por qué seguía pintando? ¿No? ¿Por qué? Sí. Pues porque es lo que le gustaba en la vida, es lo que le llenaba el alma, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. Obviamente que una elección, yo digo, perdí una elección, y eso suena, lo digo, me toma más una fracción de segundo decirlo. Pero cada elección es fácilmente un año de vida, de trabajo, ¿no? De esfuerzo, de conseguir el dinero, de recorrer. Y entonces, ¿por qué se sigue lanzando? Porque me obsesiona lo que hay que hacer. A mí nunca me ha importado ser, ¿no? Incluso cuando yo estaba en la alcaldía y tuve muchas peleas y me organizaban procesos de revocatoria, mis mismos compañeros de equipo en algunas ocasiones me decían, no más pelea, dejemos esto de lado. Entonces yo decía, no, porque es que para eso es que yo quise que me eligieran. Claro. Si no vamos a poder hacer eso, pues lo mismo es que sea yo el alcalde o cualquier otro. Ya te no vas. ¿Y ha quedado cuerda para seguir ganando elecciones? Mire, como dicen, la política es una enfermedad que solo se cura con la muerte. A mí me apasiona el tema. Obviamente yo creo que sería muy buen presidente de Colombia. Pero obviamente lo que importa, en este momento estamos con un presidente desastroso, completamente realmente es un problema casi psiquiátrico, que está cada día que pasa atrasa al país casi que un año. Es una locura, qué tristeza, muy triste. A mí me hace, para alguien como yo que he dedicado mi vida a ver cómo logramos que haya progreso, pues es un dolor infinito.
Entonces sí, llegar o ayudar a alguien, bueno, que llegue. Hay otros candidatos. Obviamente yo, como todo político, tengo ego y creo que sería el mejor, pero obviamente hay muchos, también tengo suficiente racionalidad para tener claro que hay muchos otros buenos. Entonces cualquier otro que crea unos principios fundamentales, yo creo que hay que buscar la igualdad, pero creo, por ejemplo, que el desarrollo económico es crítico. Si no hay desarrollo económico, pues no hay cómo resolver la pobreza. Y parejo, para que Sí, todo claro, mundo pero es que el aparejo se hace de alguna manera casi que solo, en buena medida. En la medida que hay más inversión, pues hay más demanda de trabajos y más demanda de trabajos cada vez más calificados y más inversión en equipos y demás que hacen que los trabajadores sean más productivos. Y eso, obviamente, a mí me obsesiona, podríamos hablar de esto hacia el final del tema de la igualdad, pero básicamente además también hay que tener seguridad. En América Latina, por alguna razón exótica, hemos asumido que ser estrictos en el cumplimiento de la ley es autoritarismo. Es absurdo. ¿Quién se le ocurre que en Suiza no hay democracia porque no se puede negociar el cumplimiento de la ley con un policía suizo? ¿No? Es ridículo. Al revés, cuando no se cumple estrictamente la ley, no se benefician los ciudadanos más vulnerables. Todo lo contrario, los que se benefician son los matones, los empresarios del crimen, los avivatos. Entonces, yo sí creo que necesitamos una sociedad donde se haga cumplir la ley. En Colombia hay realmente una pérdida enorme de control del territorio. Buena parte Colombia es un paraíso de hermoso, realmente es un país impresionantemente hermoso, pero que podría tener, por ejemplo, un turismo ambiental. Sí, la biodiversidad impresionante, todo, de aves, de vegetación, de selvas, de todo. Pero, pues buena parte no se puede visitar porque está controlado por un poco de grupos de criminales. Sí, es una lástima. El mundo está viviendo una etapa muy especial. Sabemos lo que está pasando en Francia, en España, en Estados Unidos, en Argentina. Estamos en la época del péndulo, que de la extrema izquierda se va a la extrema derecha. ¿Cuál es tu percepción? Yo no creo que es un tema de izquierdas y derechas lo que está pasando. Es algo distinto y bien peculiar. El mundo pasó miles de años en que se llegó a las certezas, al conocimiento a través de mecanismos no racionales, de leyendas, de símbolos, de rituales, de ceremonias, mecanismos religiosos y obviamente pues el mundo no progresó suficientemente. Obviamente que sí hubo suficiente racionalidad para hacer catedrales y para muchas cosas y en las matemáticas en muchas épocas y ciencia, pero realmente fue cuando se impuso la razón en la ilustración, etcétera, que comenzó a haber realmente a decir que la razón es el mecanismo para llegar al conocimiento, a la verdad, y entonces se desarrolló la ciencia y la técnica. El mundo comenzó a progresar y en los últimos 500 años el desarrollo del mundo después de la ilustración ha sido impresionante y cada vez más. Exponencial. Claro, pero últimamente, en los últimos 20 años o 30 hay un fenómeno que es casi que una regresión a medieval, a que la gente no le importe la verdad. Así es. ¿No? Que no le importa. No solamente es que hay unos medios que divulgan mentiras sin ninguna responsabilidad como las redes sociales. Sin pudor. No, pero además sin responsabilidad, porque la prensa podía ser sesgada, pero mal que bien tenía una responsabilidad incluso legal, porque uno podía demandar a un periódico por calumniarlo, ¿no? Pero esta cosa no, entonces es el reinado de las calumnias, ¿no? Se ha llegado a algo donde a los ciudadanos no solamente les dicen mentiras, sino que casi que quieren que les digan mentiras, les gusta que digan, y no les importa que sea verdad o mentira, no les importa. Entonces, hay como una reacción en contra del establecimiento. Yo creo que lo que hay, por ejemplo, el Trump no es izquierda ni es derecha. Digamos, Trump es anti-establecimiento, ¿no? Trump, digamos, la gente que vota puede que un profesor de una universidad en Estados Unidos sea mucho más pobre que Trump, pero él es establecimiento, ¿no? En cambio, Trump es anti-establecimiento. Es como y ese fenómeno. Hay populismo de ese populismo no racional de izquierda a derecha, es un poco lo que pasó en Gran Bretaña con el Brexit, es un poco lo de Podemos también en España. Entonces,
un falso ambientalismo a veces por un lado que a veces le sirve a la izquierda y a veces a la derecha, pero no es una izquierda en ese sentido de que son los pobres contra los ricos o cosa por el estilo. Entonces, pero lo que sí es cierto es que creo que es peligroso para la democracia, porque la democracia se basa, creo, en la verdad, en que haya verdad, en que haya justicia. Sí, este nacional populismo que se ha inventado en países como el nuestro, pues está llegando ahí, a donde tú acabas de explicar. ¿Cuál fue el último gran líder mundial que tú consideras que verdaderamente era un faro para la sociedad de esta época del mundo? Una pregunta. Bueno, yo creo que ha habido muchos líderes importantes. Para no ir muy lejos y sin buscar algo muy exótico, Obama creo que era un líder muy importante, que buscaba... Yo creo que los líderes deben respetar las instituciones democráticas y creo que las sociedades deben buscar una mayor igualdad, pero teniendo claro que lo que hace que haya progreso, que el progreso económico es importante y que lo que hace que haya progreso económico es la inversión privada, tan sencillo como eso. Así es. Pero entonces un Obama me parece obvio que es importante, pero ha habido... En la época de los 90, cuando el muro de Berlín también empezó a abrirse. Gorbachov, incluso, pero obviamente los rusos piensan que Gorbachov fue un horror, un traidor al país, que Gorbachov traicionó al desbaratar la Unión Soviética, que eso fue una traición a Rusia. Entonces, pero claramente Gorbachov desactivó muchas... Incluso es posible que el Occidente no haya valorado suficientemente ese esfuerzo que hizo Rusia por desmantelar la Unión Soviética, ¿no? Pero eso es una discusión larga. Yo tampoco soy experto en el tema, solo es una idea al aire. Pero yo lo que creo es que un buen líder tiene que trabajar por sueños, por ideales, pero tiene que básicamente trabajar con un equipo de gente excelente, ¿no? Rodearse de gente pues no hay nadie nadie que sepa de todo, ¿no? Yo creo que yo he sido muy buen alcalde, modestia aparte. He hecho transformaciones muy importantes, pero básicamente porque he trabajado con una gente mejor que yo y he logrado que trabajen en equipo. Entonces, obviamente, puede que yo tenga algunas ideas sobre el tema de la salud o sobre el tema de la educación, pero obviamente hay gente que sabe, son expertos en eso, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ver con la menor cantidad posible de prejuicios ideológicos, buscar cuál es la manera más efectiva de buscar los objetivos que tenemos como sociedad. Antes de regresar a la ciudad y aterrizar en un espacio público, quisiera preguntarte, a ti, Enrique Peñalosa, como ciudadano del mundo que eres, ¿qué te preocupa más en estos días que vivimos de lo que pueda suceder en el mundo? Tenemos el tema de Ucrania, Rusia, Medio Oriente, la nueva versión de Trump a partir del 2025, ese nacionalpopulismo que está cundiendo por muchos países. ¿Qué te preocupa más? A mí, sinceramente, me parece completamente loco que nosotros no desactivemos todo el armamentismo nuclear y el conflicto en el mundo. Es loco, porque digamos, ¿qué interés? Esos conflictos son completamente, en mi opinión, arcaicos, y especialmente arcaicos conflictos por tierra, porque la tierra fue la fuente de riqueza por miles de años, pero hace mucho dejó de serlo, ¿no? Entonces, es increíble que... Es decir, cuando a mí siempre me ha impactado cuando se le muestran esas imágenes desde el espacio y se ve una lucecita perdida por allá en la mitad, casi que no se ve en la foto, y dice, no, ese es el planeta Tierra, ¿no? Y entonces uno como que se sobrecoge, al percibir que somos absolutamente frágiles, somos todos los habitantes de este planeta, compañeros vulnerables, en una nave espacial autosuficiente que flota en la inmensidad del espacio sin rumbo conocido, ¿no?
y entonces que se siente uno que todos somos compañeros, solidarios, etcétera. Pero cuando llegamos acá, estamos a punto de volarnos todos con armas nucleares. Entonces eso me parece, porque digamos, a mí me llama la atención que se habla mucho del calentamiento global, pero no se habla prácticamente nada de esta locura nuclear, ¿no? Y estas armas nucleares están en manos de seres humanos, ¿no? De personas con egos, con necesidades políticas, que en cualquier momento hacen una locura y acaban con el mundo, ¿no? Entonces a mí me parece increíble que no logremos avanzar en ese campo y que ese realmente no sea prácticamente tema. Puede que yo sea muy ingenuo y que no entiendo nada. Obviamente la gente que toma esas decisiones y hace todo eso, los que manejan a China, Estados Unidos, Rusia, son mucho más inteligentes que yo. Yo estoy diciendo desde mi perspectiva, pues, de un insecto por allá perdido en el fondo del trópico colombiano. Eso es lo que yo veo por allá y tal vez no entiendo nada, pero yo digo, ¿por qué ese no es un tema de discusión importante entre los importantes del mundo? Claro, entiendes mucho más que muchos de los que están al cargo de los países en este momento, pero precisamente en eso, en esa inclinación que tienes por hacer y no tanto el ser. Vamos cerrando los ojos y vamos hablando con el potencial presidente de Colombia en el mediano plazo. Y está ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Enrique Peñalosa, presidente de Colombia. ¿Qué les diría? Bueno, la verdad, yo sobre el tema de Naciones Unidas soy un poco escéptico, ¿no? Me parece muy bien que existan. Creo que se politizan por el lado que no es. Yo prefiero más bien humildemente trabajar por una sociedad mejor en Colombia, ¿no? Yo no me sentiría el gran líder universal de qué es lo que hay que decirle a las Naciones Unidas o no. A nivel internacional para nosotros y para México también creo que obviamente lo ideal es que se despenalice este tema de las drogas que está destrozando a nuestros países, ¿no? Pero ese es casi el tema internacional que para nosotros será importante. Los demás creo que somos un poco que se desarme la Unión Soviética o China o Estados Unidos o que a mí personalmente me parece que la discusión sobre Taiwán es absurda, o en fin, pero bueno. Pero lo que sí creo es que en nuestros países podemos vivir mucho mejor, ¿no? Y yo como tengo de muchas maneras, hay cosas sencillas que uno podría hacer. Incluso, por ejemplo, en Suecia, en los países escandinavos, por ejemplo, hay una norma que la gente puede caminar a campo traviesa por entre las fincas, por entre las propiedades privadas, por entre las haciendas, sin pedir permiso, ¿no? Incluso acampar durante 3 días sin pedir permiso, ¿no? Nosotros tenemos que, si pudiéramos llevar a todos los niños de México, de Colombia, al campo 2 o 3 veces a pasar unos días en la naturaleza, ¿no? Y enseñarles sobre las aves y sobre las mariposas. Si tuviéramos unos sitios para estos campamentos, son cosas tontas, sencillas, pero en las ciudades creo que, por ejemplo, podríamos tener ciudades maravillosas. Mucho nuestra vida, de todo lo que nosotros hacemos, todo esto que hemos hablado, de lo que se trata es de ver cómo es que somos más felices. Bueno, es lo único que importa. No hay tiempo de explicar qué es lo que puede que les haga más feliz o no, pero lo que es cierto es que hoy, por ejemplo, los países más felices son países como Finlandia, ¿no? Dinamarca, y esos son estudios muy serios, hechos muy seriamente, ¿no? Esto no es que a alguien se le ocurra, ¿no? A veces nosotros pensamos que somos más felices porque tomamos más trago y trasnochamos más. No. La realidad es que los países más felices son los que cumplen más las normas, donde no hay miseria, donde hay buenos parques, donde hay seguridad. Entonces, pero lo que quiero decir es que lo que hace que las sociedades sean felices es algo alcanzable. Es decir, pensar en que vamos a poner un cohete mexicano de fabricación mexicana en Marte en los próximos 20 años, pues tal vez no es muy viable. Pero que tuviéramos las mejores ciudades del planeta en México, ¿por qué? Uno pensaría que cuando uno ve estos países como Finlandia, con unos fríos terribles, oscuros en buena parte del año y demás, y uno ve este paraíso aquí en Guadalajara, ¿no?
¿por qué no podemos tener las mejores ciudades del mundo aquí? ¿No? Y para eso no se requiere ni dinero ni gran tecnología, sino decisiones políticas. Entonces, tomar la decisión de hacerlo. Y tiene que ver con la igualdad. Cosas tan sencillas como, bueno, sobre eso podemos hablar mucho, pero lo que sí es cierto, lo que ustedes están haciendo, digamos, con Coincides, ¿no? Yo sí creo que podemos aprender a vivir mucho más felizmente y que son cosas que se pueden lograr. Ya tenemos suficiente desarrollo económico para lograr muchas de estas cosas. Y creo que no hemos definido con claridad lo que deberían ser nuestras metas. ¿Qué es lo primero que tú recomendarías a México, a estas ciudades, a Guadalajara, que debiéramos hacer nosotros como sociedad para, en trabajo conjunto con los gobiernos, hacer que sucedan esos sueños que hoy queremos para vivir mejor? Bueno, básicamente, para hacer una historia corta en 2 o 3 frases, es un poco largo, pero digamos, lo más importante, donde más se siente la desigualdad y las carencias, es en el tiempo libre. No cuando la gente está de trabajo, porque puede que el presidente de la empresa y el más humilde pues tengan problemas, también satisfacciones, se encuentran amigos, y cuando están durmiendo tampoco. Entonces, en el tiempo libre. Entonces, es clave trabajar para que el tiempo libre sea más feliz. En español nosotros incluso criminalizamos la palabra ocio, mientras que la palabra leisure en inglés o loisir en francés tiene unas connotaciones muy positivas. Claro. En español el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Al revés, es el tiempo en donde la gente puede pintar, puede cocinar, puede disfrutar, puede cultivar flores, puede caminar por las montañas, puede hacer música, puede hacer deporte, puede desarrollar su potencial humano, pues que no necesariamente lo logra todo el mundo en el trabajo. Y aunque tenga un trabajo, puede que tenga otras. Entonces, la sociedad puede hacer que eso sea mucho más fácil, ofreciendo esas posibilidades de las clases de música o las albercas de natación o los campos deportivos o los senderos en parques. En fin. Otro tema, entonces, también precisamente porque el tiempo libre es crítico. El tiempo libre se siente es cuando la gente sale del trabajo y la persona de ingresos altos va a casas amplias, a casas de campo, a restaurantes, a vacaciones, y la persona de bajos ingresos va a una pequeña vivienda y no tiene ninguna de estas opciones. Entonces, lo mínimo es banqueta. Lo que hace que una ciudad sea buena, lo que diferencia a las ciudades excelentes de calidad de las que no lo son, no son los metros y mucho menos las autopistas. Son las banquetas de calidad. ¿Y qué es una banqueta de calidad? Es una banqueta amplia, sin carros estacionados, sin bahías de estacionamiento, ¿no? Con árboles, con ciclovías, etcétera. Y eso obviamente es difícil. Es muy fácil quitar los carros de las banquetas y hacer banquetas amplias. Nada más difícil que eso, ¿no? Porque la gente siente que es un derecho sagrado estacionar en el espacio público y más aún en un espacio que ellos consideran privado contra su edificio. Ese es un mal diseño. Entonces hay que avanzar para realmente hacer, yo no diría peatonalizar todo, pero sí tener mucho mejores banquetas y sin carros, que no se vea un carro por ningún lado en la banqueta, ni contra el espacio privado, ni nada, ¿no? También una ciudad como Bogotá mueve hoy, por ejemplo, hace más de 1 millón de viajes en bicicleta al día. Y en Bogotá llueve 3 veces más que en Guadalajara, ¿no? ¿Por qué no logran por lo menos lo mismo? ¿No? Esto no es nada excepcional, ¿no? Obviamente que al comienzo la gente no se mueve en bicicleta, pero bueno. Otros temas. Las autopistas, aquí hay muchas autopistas por la mitad de la ciudad. ¿Qué significa una autopista? Que tienen banquetas malas y que no tienen semáforos. Entonces, muchas de estas vías rápidas creo hay que ponerle semáforos, hay que tener banquetas más amplias. También creo que hay que hacer el transporte masivo, que no sigan soñando que van a lograrlo con sistemas férreos. Es que lo férreo está de moda. El tren ligero que tienen aquí, pues muy lindo y demás, y todo el transporte masivo es bueno, pero por ejemplo, junto al BRT que nosotros tenemos en Bogotá, el tren ligero que hay aquí es Disney, ¿no? Entonces bienvenido, es lindo y es bueno, todo es bueno, pero la realidad es que Londres
que tiene las mejores redes de metro del planeta, moviliza 50% más personas en bus que en metro, ¿no? Entonces, que tengamos claro que lo que va a solucionar el transporte masivo de Guadalajara hacia el futuro es sistemas con base en buses. Y hay 1000 discusiones sobre cómo se pueden mejorar. Y obviamente los buses, en 10 años todos van a ser eléctricos y sin conductor. Entonces, es bueno entender que lo que genera un transporte masivo no es que las ruedas sean de metal o de caucho, sino que haya corredor exclusivo sin obstáculos, sin semáforos. Pero ese es otro tema. Carril confinado. Confinado, pero además sin semáforo. En fin, es una historia larga. Ahorita no es muy aburrido entrar en estos detalles. Pero el tema más importante para las ciudades mexicanas, en mi opinión, que no necesariamente es el de las colombianas. ¿Y por qué? En parte porque México ha sido más exitoso y está más cerca de los Estados Unidos. Esto no es porque hayamos sido muy genial los colombianos, sino al revés, porque tenemos más embotellamientos y más ladrones, entonces la gente no ha querido vivir en casas, sino en edificios. Entonces tenemos más densidad. Y a la larga, lo importante para que un sistema de transporte masivo funcione, mucho más importante que la discusión de si es un metro, un tren ligero, un tranvía, un bus, es que la ciudad sea compacta. Un buen sistema de transporte masivo es de bajo costo y alta frecuencia. Pero para que eso sea posible, las distancias tienen que ser cortas. Y crecer ¿no? para arriba. Es decir, para arriba. Pero para arriba no es 30 pisos. Puede ser 30 pisos, entre otras. Lo más importante cuando hacemos un edificio alto, lo más importante de cualquier edificio es lo que pasa cuando llega al piso. Que cuando se hace que el espacio al frente sea más agradable para estar, para conversar, para caminar. Pero sigamos con lo de la densidad. Entonces, México tiene un problema mucho más serio que de baja densidad que casi todas las ciudades del mundo en desarrollo, que todos los países. ¿Qué significa eso? Que hay muchos barrios hacia afuera y peor, sigue creciendo hacia afuera y están mandando a los pobres cada vez más lejos. México en una época, hacia los años 2000 y un poco más, tuvo lo siguiente. Tuvo las empresas constructoras más eficientes del mundo. Producían vivienda como galletas industriales. Cada 3 segundos los Omex y los Geos y todos esos. Tuvo el mejor sistema de financiación de vivienda del mundo, con Infonavit y demás. Pero no resolvió el problema de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo en la economía de mercado, pero en el caso de la tierra no funciona la economía de mercado, porque a diferencia del tomate, que cuando hay escasez sube el precio y entonces aumenta la oferta y baja el precio, en el caso de la tierra de la ciudad podemos subir el precio todo lo que queramos y eso obviamente hace que se enriquezcan inmerecidamente unos cuantos propietarios, pero lo grave no es eso, sino que hace que el desarrollo se vaya a sitios equivocados, ya sea ilegalmente o legalmente. Entonces ahora hay que lograr que las ciudades mexicanas hagan demoliciones y reconstruyan en vez de expandirse hacia afuera. Pero obviamente es más barato construir afuera que hacia adentro. Entonces creo que el gran desafío, incluso para el presidente, para la presidenta, en este momento, y ahora que hay nueva presidente o presidenta, alcaldesa, gobernador, todo es nuevo, yo creo que es un momento, creo que hay que hacer renovación o redesarrollo. ¿Qué significa eso? Que escojamos zonas como por ejemplo de 20 hectáreas o 30 o 100 para tumbar, ¿no? Para hacer desarrollos bien ubicadas y demás, para reconstruirlas. Reciclaje de terrenos. Reciclaje y hacer unos desarrollos que no tienen que ser 30 pisos, pueden ser 10 pisos, 6 pisos, 8 pisos. Insisto, ¿por qué es mejor que sean en grandes bloques y no casa por casa? Porque sí se puede cambiar los tubos, generar banquetas, generar parques nuevos, generar toda una mejor ciudad. Pero obviamente es más costoso hacer vivienda con este esquema que hacerla a 30 kilómetros de la ciudad. Entonces tiene que haber ese faltante que hay para que este esquema pueda competir con la casa individual 30 kilómetros fuera de la ciudad. Tiene que haber un subsidio estatal. Sí. Pero ahora, déjame poner el dedo en la llaga. En México tenemos, igual que en muchos países de América Latina, ciudades con grandes monumentos históricos. Los centros de las ciudades, como una ciudad como Guadalajara. Sí, muchas. Todas las ciudades mexicanas tienen cosas lindísimas. El centro es muy valioso, pero no todo es valioso.
O sea, hay muchas fincas viejas que realmente no son patrimonio de la ciudad. ¿Qué le dirías al director de patrimonio que no permite que esas fincas sean trastocadas? Bueno, tú encontraste a alguien que te iba a decir lo que tú querías que dijera. Bueno, pues por eso te invité. La realidad es que los arquitectos son gente maravillosa. Yo siempre trabajo con arquitectos, los amo, los admiro, los respeto. Pero obviamente son artistas y tienen un ego grande. Entonces creen que lo que ellos hacen debe mantenerse por el resto de la historia de la humanidad, y lo que hicieron sus padres, que muchas veces eran arquitectos también, o sus tíos, o sus profesores de la universidad, o lo que sea. Es una dinastía. Sí, entonces hay que mantenerlo todo por 10.000 años. Entonces, lo primero para analizar el tema de la conservación es recordar lo siguiente, que cuando uno declara que un edificio es de conservación, no es por 30 años, no es por 300 años, no es por 3.000 años, no es por 30.000 años, es para siempre y jamás. Entonces, la verdad, cuando yo miro Bogotá, que a veces yo creo que tenemos más edificios de conservación que París, ¿no? Pues uno dice, ¿será que cuántos son los edificios que vale la pena conservar durante 30.000 años? ¿No? Realmente no estoy muy convencido que sean muchos, ¿no? Entonces, uno claramente debe conservar el Coliseo Romano o el Partenón, pero de ahí para adelante no es tan evidente que haya que conservar todo. Entonces, obviamente que hay edificios bellos y demás, pero es que yo lo que creo es que hay suficientes edificios que no tienen ninguna gracia especial, pero siempre se inventan algo para conservarlo. Hay muchas discusiones en este sentido y también un poco pseudoambientales, ¿no? Entonces yo lo que creo es lo siguiente. Hoy me hacían una pregunta que cómo hacer una ciudad más sostenible, más ambiental, y yo decía, mira, acordémonos de una cosa. Cuando una mariposa se posa encima de un hormiguero, las hormigas se la pueden devorar viva, ¿no? Eso no significa que el hormiguero no sea un hábitat sostenible. Eso significa que es un hábitat de hormigas, no de mariposas, ¿no? Entonces, las ciudades son un hábitat de seres humanos, ¿no? Y entonces, las ciudades, yo no sé en México, pero sospecho que debe ser parecido a Colombia, ocupan las ciudades, de pronto en México más, porque es más extendida las ciudades como hablábamos, pero yo diría que pongamos en el peor de los casos, en México las ciudades ocupan el 1% del territorio, ¿no? Seguramente menos. Entonces, en el otro 99% podemos hacer cualquier cosa, pero en ese 1% hay que hacer todo lo necesario para que la gente sea más feliz, más feliz. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una ciudad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, los edificios que son los mejores edificios, los parques que son los mejores parques, no son los que ganan premios de arquitectura, son los que atraen y retienen más gente. ¿Qué es lo que hace que la gente sea más feliz, que viva más feliz? ¿No? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Aquí no tenemos unas reglas tan claras. Y eso tiene que ver con la conservación y demás. Hay veces que hay que conservar si es que eso va a hacer que la gente esté más feliz, pero no si va a hacer que por allá una sociedad de arquitectos y en la universidad digan que es que eso se mantuvo y que eso es una maravilla. No. Entonces, yo sí creo que hay veces que si cuando la conservación está bien hecha, generalmente eso hace que aumente el valor de los inmuebles, ¿no? En las ciudades del mundo, cuando se hace bien la conservación, el hecho de que se decrete un edificio de conservación aumenta el valor de los inmuebles. Cuando la conservación está mal hecha, que es lo que pasa muchas veces en nuestras ciudades, lo que hace lo contrario, hace que desvalorice, que haga que pierdan valor los inmuebles, casi que una regla, ¿no? Así es. Entonces, hay un último concepto sobre esto de la ciudad. Los hogares, estamos en un momento en que el mundo está cambiando muy rápido en unos sentidos muy interesantes para las ciudades. Por un lado, más y más, mucha gente puede trabajar desde cualquier parte, ¿no? No todo el mundo, ni tanto como se dice, pero mucha gente. Entonces, nosotros, y además mucha gente buena en lo que hace, ya sea un plomero o un PhD en ingeniería, pueden escoger dónde vivir. Entonces, estamos compitiendo por gente, por gente. Segundo, las ciudades pequeñas tienen una nueva oportunidad.
Antes, ¿cuál es el peor problema de las ciudades pequeñas en México en los últimos 100 años o 200? Que todos sus jóvenes más brillantes se tenían que ir a Ciudad de México o a Guadalajara y demás, porque si no, no podían trabajar, no tenían ninguna oportunidad. Hoy, un joven muy brillante puede trabajar de pronto en un pequeño pueblo por allá, en una playa y demás. Entonces, cambió el mundo. Ese es un tema interesante, una nueva oportunidad para las ciudades pequeñas. Segundo, los hogares son cada vez más pequeños. Eso no hemos asimilado lo que eso significa. Es decir, en Escandinavia más de la mitad de los hogares son de una persona. Y para allá vamos nosotros. Puede que nos tome 50 años más. Ya en los sectores de ingresos más altos, hay muchos hogares de una sola persona. Sí. Y los que no son de una son de dos. Sí. Entonces, cada vez más, hace 50 años, todas las familias eran de 9 hijos, de 10 hijos. Cada persona tenía 200 primos. La vida era entre familia. Sí. Hace 25 años en Guadalajara no había un restaurante abierto el domingo. Todo el mundo iba a almorzar donde los abuelos el domingo, ¿no? Hoy no se consigue una reserva en un restaurante un domingo. Entonces, la familia son nuestros amigos y la vivienda es nuestra ciudad. Cada vez pasamos más tiempo afuera. Al apartamento vamos a dormir. Entonces, la ciudad es cada vez más importante. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente. A mí, por ejemplo, hablando del tema de transporte, para resumir y casi que para terminar, a mí me invitan con frecuencia a hablar del tema de transporte. Y yo digo, mire, yo no puedo proponerles una solución de transporte si no tenemos claro qué tipo de ciudad queremos. Porque la solución de transporte es muy distinta dependiendo si lo que queremos es una ciudad como Houston o una ciudad como Ámsterdam. Ambas son ciudades muy ricas, ¿no? Pero, entonces, ¿de qué depende? Aún antes de saber qué tipo de ciudad queremos, lo que necesitamos saber es cómo queremos vivir. Porque una ciudad es solamente un medio para una manera de vivir. Entonces, la pregunta es, tenemos que preguntarnos, si esto no es para urbanistas ni expertos, es cualquier ciudad, ¿cómo cree que va a ser la manera más feliz? ¿Cómo viviría más feliz en Ámsterdam o en Houston? ¿No? ¿Cómo queremos vivir? ¿No? Y eso no es un tema de que sea más ambiental o menos ambiental, o que sea de conservación o no de conservación, sino pensemos. Entonces, yo creo que esa es la gran cuestión. Ese es el gran... Pero lo que sí es cierto, y vuelvo a repetirlo, es que hacer esa ciudad óptima, en donde podemos vivir mucho más felices, eso, a diferencia de poner un cohete mexicano en Marte, eso sí es posible. Por supuesto, por supuesto. Don Enrique, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas venido una vez más acá a Guadalajara, a México, a compartir tu conocimiento, a compartir tu evangelio, ese evangelio que ha repetido Peñalosa por años y años y años. Finalmente creo que está llegando al conocimiento de los que toman las decisiones, tanto los que están ahora al cargo de los puertos públicos o de la sociedad. Así es que el evangelio, según Peñalosa, está llegando a la gente que debe tomar decisiones. Yo te felicito mucho y agradezco que hayas pasado muchos días en nuestra ciudad en un verdadero maratón de entrevistas, de conferencias, de presentaciones de libro, en nuestro patrimonio que tenemos en Guadalajara, que es la Feria Internacional del Libro, que es verdaderamente un orgullo para todos nosotros. Gracias, Enrique. Muchas gracias, César. Para mí estar en México y en Guadalajara es un placer enorme. Me causa solo felicidad. Amo a México y estar acá cada minuto es estimulante. Aprendo y disfruto cada minuto. Muchas gracias, César. Qué bueno, y también nos da mucho gusto que tu señora nos haya acompañado el día de hoy. Importantísimo. Es un Así gusto. Disfruto México más todavía. Lo sé, por supuesto que sí. Y quisiera hacer un compromiso contigo, que nos aceptes otra entrevista como presidente de Colombia. Gracias. Eso va a estar difícil en la otra vida, pero ahí vamos. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar contigo. Gracias, hasta la próxima. César. Esto es Coincides.